la pastora Lali. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, José Luis. Un placer estar con ustedes. Bueno, hay mucho por hablar. Primero, ¿cómo estás? El ministerio, tu esposo, ¿cómo está Ale? Estamos fantásticos, contentos, viendo cómo Dios está respaldando y nos está llevando a un nuevo nivel. Sí. Así que preparándonos, porque cada vez que viene un nuevo nivel, uno entra en crisis. Sí, es pero verdad. todas las crisis producen un cambio positivo y bueno, así Sí. que ahí nos estamos preparando súper bien, Qué gracias a bien. Dios. Bueno, saludos al pastor Ale. Gracias. Pero no todo empezó así. No todo comienza allá. Quizás los chicos vamos, wow, mira el pastor, la pastora Ale, qué bien. No, todos esos son unos inicios y no necesariamente inicios fáciles, ¿no? Y esta semana que estás como nuestra invitada especial, muchas gracias por venir desde la Argentina hasta acá, pues nos quisiéramos basar en tu testimonio para pasar esta semana, bendecir, porque hay un propósito, es bendecir, ayudar a muchas mujeres que están pasando, que han pasado, algunas resueltas, otras no, en esto que has vivido tú. Cuéntame un poquito tu vida, tu testimonio. Bien, mi historia de vida. Bueno, nací de una mamá muy joven. Mi mamá tenía 17 años cuando nací. No soy argentina, esto es algo... Esta sorpresa. Es Sí, una sí, sorpresa sí. para muchos. Soy uruguaya. Nací de una mamá muy joven que decidió no abortarme sino tenerme, pero que la pareja, su esposo, la dejó cuando yo nací. Luego comienza, literalmente vivimos en la calle, porque mi abuelo se avergüenza de que su hija tenga una hija que tuvo un bebé. Entonces vivimos en la calle hasta que mi mamá consigue trabajo en una casa de familia. Comienza a trabajar y pareciera que todas las cosas iban a acomodarse, ¿no? Ella comienza a trabajar, somos aceptados. Yo siempre fui muy piscueta, muy de hablar, muy de desenvolverme, y fui aceptada, pero mi mamá comienza, tal cual una telenovela, se enamora del hijo de la señora. Entonces ahí las cosas empezaron a ser diferentes, porque ya que el hijo se enamorara de la sirvienta, de que tuviera una hija, las cosas ya empezaron a cambiar. Y peor aún cuando mi mamá se muda a vivir con mi padrastro, y ella queda embarazada y yo tenía 5 años. Y él comienza a jugar conmigo. Comienza a jugar, comienza a cuidarme, comienza a pasar tiempo conmigo. Al principio parecía fantástico porque me sentía atendida, mimada, cuidada. Pero en realidad al tiempo me empecé a dar cuenta que estos juegos no me gustaban y que estos juegos me molestaban. En realidad él estaba abusando sexualmente de mí, porque el abuso no comienza directamente con una penetración, sino que comienzan con otros tipos de juegos que a veces el niño no comprende. Entonces eso era lo que me estaba sucediendo. Yo creí que me estaba cuidando y en realidad él estaba abusando. Empezó esto a suceder y sucedió desde que tenía 5 años hasta que tuve 15. Wow, 10 años. 10 años de mi vida. 10 años donde empecé a odiar a los hombres, 10 años donde... ¿A todos? A todos. Imagínate, mi papá me había abandonado. Sí. Mi abuelo no había aceptado que tenía una hija con una bebé, o sea, nos había dejado en la calle. Sí. Y mi padrastro ahora abusaba de mí. Así que para mí la figura masculina era... Lo peor. Lo peor, exactamente. Y buscaba venganza, pensaba cómo iba a ser para vengarme. Siempre... ¿Y era específicamente con él o con todos los hombres? No, con todos los hombres. Cualquiera que pasara. Y porque la figura masculina en mi vida había sido muy negativa en todos los aspectos. Entonces, esto me llevaba a desconfiar de todos los hombres, a no poder confiar en ninguno. Y otra cosa que me pasaba también, la aceptación. Como yo venía de una casa donde mi mamá era la sirvienta, no tenía aceptación porque no me sentía valorada. Sí. Porque como que todo lo que tenía, lo tenía de... Sí. Que no era Dado. mío, dado, exactamente. Sí. Entonces, siempre trataba de llamar la atención, siempre trataba de ser valorada, siempre trataba de que me reconocieran de alguna u otra manera. Entonces, también otra cosa que comenzó a suceder fue que mi relación con los hombres era una relación seductora. Sí. Entonces, mi relación con los hombres era una relación también muy negativa, porque como para obtener algo, Ya había manipulación ahí. Una manipulación seductora, Sí. exactamente. ¿No te veías casada en ese entonces? No quería saber nada. Querías usar al hombre para cualquier cosa, menos para exactamente. el matrimonio, ¿no? Durante 10 años viví pensando en la forma de la venganza hacia el hombre. Pensaba que el hombre, yo decía, era para ser exterminado.
tenía mucha bronca, mucho odio, tenía sed de venganza. Muchas veces pensé cómo matarlo a mi papá, a mi padrastro en realidad, ¿no? Cómo matarlo, cómo poder hacer que... ¿Qué edad tenías aquí cuando tenías estos pensamientos? Y entre los 12 y los 15 fueron terribles. Qué increíble, ¿no? Porque una niña de 12 años ya con estos pensamientos, pues fue seriamente afectada, ¿no? En su crecimiento, ¿no? Sí. Deberías estar pensando en qué estudiar, en ilusionarte con otras cosas, pero no. No, porque yo sentía que todo se me había arrebatado, que todo me habían arrebatado, que no valía nada. Yo soy una mujer grande ahora y cuando era pequeña, ahora hay como los valores, el mundo ha cambiado mucho. Sí. Pero en aquel entonces la virginidad era algo que en cuanto a la moral, ¿sí? Estaba muy... ahora muy apreciado, muy valorado. Claro. Exactamente, muy apreciada. Y guardarte para el día de tu boda era, dentro de la moral, era algo muy bueno. Entonces yo no tenía nada para dar. Y no era nadie tampoco, porque una cosa que le sucede a la víctima de abuso, que nosotros pensamos que los abusos son los que aparecen en la televisión, que solamente son un hombre pasó o entró en una casa y violó. No. La mayor cantidad de abusos sucede dentro del seno familiar. Son padres, padrastros, abuelos, hermanos, primos, amigos íntimos de la familia. Entonces, uno va perdiendo la confianza, va, a ver, no tenemos en quién apoyarnos. Sí. ¿Pensaste en contárselo a alguien, a tu mamá, por ejemplo? No, siempre pensé en contárselo a mamá, pero el problema era que mi mamá por mí había perdido todo. Muy joven, quedó en la calle por mi abuelo. Mi papá la había abandonado. Entonces, ¿cómo decirle a mi mamá que ahora la persona que ella pensaba que era quien nos iba a ayudar, estaba abusando de mí? Entonces, la imagen que daban afuera era de una familia ideal, contentos, felices. Exactamente. Y él era violento. ¿Hasta aquí no conocían al Señor? No. Y ¿sabes qué? Nosotros buscamos en muchos lugares. Porque nosotros tenemos algo que siempre va a buscar a Dios. Dios nos hace, yo digo siempre que nuestra vida es como un rompecabezas y hay una forma que va solamente Dios. Y lo empezamos a buscar, porque él también era violento. Fui a la brujería, a Umbanda, a Quimbanda, a magia negra, magia blanca, religiones, testigos de Jehová, adventistas. Fui a un montón de lugares buscando paz y buscando ver si podíamos calmarlo. Me acuerdo que una vez incluso fuimos a un lugar que nos vendían agua bendita, un hombre que decía que le oraba al agua. Nosotros le hacíamos la comida, lo hacíamos bañar, limpiábamos la casa, planchábamos la ropa, la lavábamos, todo con esa agua. Y no había resultados. Y todos nos sacaban dinero. Y ¿sabes qué? A mí me gusta esto de los programas de televisión porque cuando tengo 15 años, te voy a contar el proceso. A los 15 años yo tenía tanto odio, tanta bronca, que él me viene a tocar un día y yo le digo, si me tocas una vez más te mato. ¿Sabes que él no me volvió a tocar nunca más? Mira. Porque yo el odio se había apoderado de mí de tal manera que él lo creyó. ¿Lo estabas diciendo además en serio? Lo estaba diciendo en serio. Sí. Entonces, él no me vuelve a tocar. Entre los 15 y los 18, yo llevo una vida totalmente promiscua, por propia elección. Porque ahora el control lo tenía yo. Así que si quería tener sexo con algún hombre lo tenía, si quería hacer sentir que el hombre me deseara, lo hacía. Y esos 3 años fueron muy, pero muy horribles porque me autocastigaba. Ya había perdido mis sueños, lo había perdido todo, entonces quedaba, no importaba más. Sí. Pero un día mi mamá miraba la televisión y tratando de buscar la salida, aparece el famoso Club 700, ¿te acordás? Sí, claro. Y decían que las vidas eran transformadas. Y mi mamá dice, ¿vamos? Y yo dije, no, dice mi padrastro, ahí no van a ir. Entonces yo dije, vamos. Llamamos por teléfono, voy, y ahí comienza mi aventura. Una aventura que si estás del otro lado y te vas a quedar, yo quiero que te quedes a escuchar lo que viene, porque toda esta semana vamos a estar hablando de lo que sucede. Pero dame un poquito más, ¿qué te encontraste ahí diferente? Que fuiste a 1000 lugares más y no lo encontraste. ¿Qué hubo ahí que empezó a traer sanidad? Bueno, yo te cuento qué fue lo que me impactó. La gente. ¿La gente? La gente. Yo iba y para mí no me podían hablar ni de religión ni de Dios. Yo pensaba que Dios no existía. ¿Este lugar que me dices que era una iglesia, una congregación, un encuentro? ¿Qué era? A una reunión de oración. Ok. Que se hacía no dentro de la iglesia, sino en un salón. En realidad no me decían una reunión de oración, te decían una reunión donde ibas y daban la palabra y había un grupo de personas que contaban su testimonio.
Y a mí, yo llegaba y me sentaba en el último asiento así, mira. Porque viste que uno habla con las palabras y la corporalidad, ¿no? Claro. Entonces, no quería saber absolutamente nada. Pero lo que me llamó la atención fue que esta gente, cada miércoles cuando yo iba, se acordaba de mi nombre, me saludaba atentamente y yo no tenía que hacer nada. Viste que yo te dije que antes, para que la gente me reconociera, yo trataba de llamar la atención y todo. Y acá yo era totalmente antipática. Porque como en todos los lugares donde había ido me habían sacado plata, yo que decía, acá otra vez más plata, no. Entonces la acompañaba de mi mamá nada más que para llevarle la contra a mi padrastro. Pero la gente me saludaba, me sonreía. De repente mi mamá le decía, esta semana tiene exámenes. Y cuando llegaba la semana siguiente, ¿cómo te fue en tus exámenes? ¿Se acordaban? ¿Cómo se acordaba esta gente de Qué mí? importante, ¿no? Muy importante. Y lo que siempre me llama la atención es que se acordaban de mi nombre. Sí. Se acordaban de mi nombre. Yo no era, hola nena, ¿cómo estás? O hermana. O hermana, exactamente. Bueno, si me dirían hermana, creo que me decís, están todos locos, ¿no? Porque, ¿hermana de quién? Yo no soy hermana tuya, porque yo en ese momento estaba así, ¿viste? No, me decían, hola Laura, ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo? Y después cuando entramos en intimidad, que a mí todos me dicen Lali, me empezaron a decir Lali también, y se acordaban. Entonces eso captó mi atención y fue como que fui bajando esa muralla que yo había levantado de confianza, esa muralla que había levantado de que no me iba a dejar que nadie se acercara a mí, fui bajando. Y un día, me acuerdo que en esa reunión de oración, cada miércoles la persona que hablaba hacía la oración para que uno aceptara a Jesús. Y no había nadie, yo creo que la única nueva. Y un día dije, me voy a atrever. Y ¿sabes qué? Ahí donde estaba, cerré los ojos y yo dije, bueno, Dios, si realmente existís, porque yo decía que Dios no existía, porque yo tenía 5 años cuando habían abusado de mí. Si Dios existe, decía yo, ¿dónde estabas ese día? Entonces, si realmente existís, hace algo. ¿Y sabes qué me pasó? Literalmente, yo cerré los ojos, empecé a orar y sentí que alguien me abrazó. Abrí los ojos, porque yo no permitía que nadie me tocara. Y no había nadie, pero me sentía en los brazos de alguien. Yo me sentía así apichonada en alguien, quebré en llanto, me di cuenta que estaba en los brazos de papá. Wow, del buen papá, ¿eh? De un buen papá. Bueno, y ahí empezó un cambio que nos lo vas a ir contando toda la semana. Yo quiero saber, en el transcurso de la semana, cómo llegas a abrir tu corazón a considerar, sí, casarte, y qué viste en ese hombre. Y después sé que Dios te dio otros regalos también con hombres que están en tu vida, que amas, que son parte de ti, muy importante, y que has sido bendecida también por ellos. Pero en este último minuto que me queda, Lali, hay muchas mujeres que están pasando por eso, o que pasaron y eso ya quedó ahí atrás, pero no está resuelto. ¿Qué palabras tienes para ellas? El diablo quiere hacer con nosotros un pacto de silencio. El diablo dice, listo, ya pasó, lo dejamos ahí, y en realidad no. Es necesario hablarlo. Es necesario contarlo. Es necesario compartirlo con alguien. Y yo me paro mucho en la palabra que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Durante muchos años nos enseñaron que cuando uno conoce al Señor, todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces dejamos ese pasado ahí como abajo del tapete y no hacemos nada con él. Y yo creo que Dios necesita escucharnos, Dios nos conoce, pero cuando veía a un enfermo le preguntaba. Él sabe lo que nos pasa, pero Él necesita que nosotros se lo digamos. Y cuando nosotros hablamos, lo decimos, encontramos libertad. Y uno puede ser realmente libre. Dice, bueno, mañana quiero que nos cuentes eso. ¿Cómo diste el paso? Porque hay quienes nos están escuchando y dicen, bueno, pero ¿cómo saco esta herida aquí así nomás? ¿Y con quién? Mañana nos cuentas cómo diste ese primer paso y las consecuencias de haberlo hecho, ¿te parece? Dale. Y después hay mucha más historia, así que no se vayan, síganos sintonizando toda la semana con Lali Gómez desde Argentina, va a estar con nosotros. Vamos a una palabra con don Alberto Motesi y regresamos. Es un relato realmente cautivador y lleno de gracia divina. Aparece primero, palabras que aparecen primero en el libro del profeta Isaías. Ahora se registran en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio.
En los textos que anteceden al que acabamos de leer, encontramos al Señor Jesús siendo acusado por los fariseos por haber permitido que sus discípulos, al caminar entre ricos campos de trigo, de vez en cuando tomaran alguna espiga para comer su grano y así saciar su apetito. También es acusado el Señor por curar a un hombre que tenía una mano seca, llevado de su compasión, realizando el acto de sanidad en la misma sinagoga de ellos y en el mismo día de reposo, cuando la ley religiosa demandaba descanso total. Acusado por ambos pecados, si es que así podemos llamarlos, se defiende el Señor presentando el caso de aquellos que tomaron el pan de la proposición, entraron al templo, tomaron el pan de la proposición que solo pertenecía a los sacerdotes, y luego pone ante ellos el caso de un hombre que ve caída su oveja en una fosa para preguntarles si dejaría que perezca por no rescatar, haciendo el rescate en el día de reposo cuando la ley demandaba descanso total, añadiendo al verles parapetados en su silencio, pues cuánto más, de cuánto mayor valor es la vida de un ser humano delante de los ojos de Dios. Cuánto más vale una mujer, un hombre, un niño, un anciano, una vida, que todo el precepto, que todo el dogma, que toda la religiosidad. Aquellos fariseos se apartan de Jesús, se apartan para continuar maquinando cómo destruir al Señor Jesús. Y Jesús se aparta también de allí, seguido por muchos, por multitudes, a quienes predica el Evangelio, a quienes enseña la palabra, a quienes recuerda el texto que acabo de compartirte hace un momento, parte de la profecía de Isaías. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Usa dos objetos, una caña cascada, probablemente una flauta de pastor pisoteada inadvertidamente, arruinada, tirada a un costado del camino, incapaz de producir la música para la cual fue creada, y un candil de ese tiempo cuya llama ha muerto, pero en cuya punta queda todavía un poco de brasa, sobre la cual soplando y soplando fuerte es posible volver a dar abundante y brillante luz. Y al final de la sencilla y doble ilustración, Jesús dice, escúchalo bien, que Él no romperá del todo la caña cascada, Él no apagará del todo la lámpara que solamente humea. Tal vez eres como esa caña cascada, estás impotente, medio destruido, la vida te trató mal, abusaron de ti, estás en una crisis, pero Dios que te creó, Dios que creó como artista divino esa caña cascada, Él sabe que si regresas a Él, si la caña vuelve a Él, el que la creó, Él tiene la capacidad de reconstruirla, de sanarla, de embellecerla, de utilizarla para provocar la música más dulce y cautivadora que oído humano haya escuchado aquí sobre la tierra. Probablemente tu vida está solamente produciendo humo para Dios. Estás con algún conocimiento de Dios, pero tu lámpara no está ardiendo. Tal vez tienes problemas en tu familia, en tu economía, en tu salud física. Sientes que la vida no tiene mucho sentido para ti. El abuso ha sido demasiado fuerte. El golpe del diablo ha sido demasiado duro. Pero Jesús, que te conoce íntimamente, Él sabe que si la lámpara regresa a Él, si tu vida regresa a Él, Él tiene la capacidad de soplar fuerte, soplarte su Espíritu Santo para que tu lámpara vuelva a producir abundante y brillante luz. Y al final de la sencilla ilustración, Jesús dice, escucha esto, Él no romperá del todo
la caña cascada, Él no apagará del todo la lámpara que solamente humea. Déjate abrazar por el Señor. Déjate besar por el Señor. Has sufrido demasiado, has llorado demasiado, pero hoy comienza la nueva etapa para ti. Él te abraza, Él te besa, Él te perdona, Él te restaura, Él te reconstruye. Él usará tu vida para algo digno, glorioso, eterno. Te bendigo en el nombre de Jesús.